En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos, queridos estudiantes. Es para mí mucho gusto estar entre ustedes y estar en sus hogares y donde ustedes se encuentren en este momento para impartirles su lección número 12 del curso Haciendo Amistad con Jesús. Esta lección nos llevará por un breve itinerario de la oración eucarística. Así que vamos a empezar. El camino de la oración ya está descubierto y es elemental en su estructura, aunque cada uno tiene que recorrerlo personalmente. No olvidar jamás que orar es amar y amar es orar. Que en la vida cristiana estos dos verbos se conjugan igual. Estoy convencido por teoría y experiencia de que el que quiere orar, ese ya está orando. Nunca mejor dicho que querer es poder, porque este querer es ya la mejor gracia de Dios. Y sí, efectivamente, eso sucede inclusive en la oración contemplativa, que estamos contemplando siempre a Dios en cualquier circunstancia, y aunque estemos ocupados en algo más, el hecho mismo de desear estar hablando con Jesús, eso es nada menos que oración. La dificultad en orar está principalmente en que uno no está convencido de su importancia y puede considerar la oración una más de las diversas formas de la piedad cristiana. Además, como cuesta al principio coger este camino de amar a Dios sobre todas las cosas, lo cual supone renuncia y conversión, uno cree poder sustituirla con otras prácticas piadosas. Lo primero, pues, que hemos de tener presente, como hemos dicho ya tantas veces, será pedir la fe y el amor que nos unen a Dios y no pueden ser fabricados por nosotros. Entonces, nos están diciendo que mientras que nosotros deseemos orar y a la vez ya estemos en oración, eso no puede ocurrir si no está la voluntad de Dios inmersa. Dios está con nosotros para ayudarnos a entrar en oración. No es un acto solo, no es un acto solitario en el que nosotros querramos ir solitos. Necesitamos de alguien más y ese alguien más es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, inclusive que está susurrando inclusive a nuestro espíritu lo que debemos decir. La oración nunca será un camino difícil, sino costoso, como cualquier camino que lleva a la cima de la montaña, sobre todo en los comienzos. Hay que esforzarse en hacer la oración, hay que poner todo de nuestra parte, porque no es solo la mente la que entra en oración, es también el alma, el espíritu, pero asimismo el propio cuerpo. El propio cuerpo entra en un estado de tranquilidad, de acomodamiento, para poder entrar con todo nuestro ser a la oración. Porque la oración es un campo abierto de mucho descanso, de mucho sosiego, en el que nosotros vamos penetrando poco a poco, conforme obtenemos la compañía de Jesús. El camino es facilísimo: querer amar a Dios sobre todas las cosas.
Este es el camino para la oración. Tener nuestro corazón inyectado de amor por Dios. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Mateo 4:10. Por lo tanto, abajo todos los ídolos. El primero, nuestro yo. O sea que nosotros mismos somos nuestro propio ídolo. ¿Por qué? Porque también nos queremos, nos adoramos, y cuando estamos en éxtasis con nosotros mismos olvidamos todo. No nos importa lo que está pasando alrededor, con tal de estar nosotros bien y conseguir lo que queremos. Entonces, ese es el primer ídolo que tenemos que botar, arrancar de nosotros mismos. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios con estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 3, 7. Pero esto cuesta muchísimo, hermanos, sobre todo al principio, porque entonces no se tienen los ojos limpios para ver a Dios, no se sienten estos deseos con fuerza, no se tiene la fe y el amor y una esperanza de Dios suficientes para ir en su busca, empezando por renunciar al cariño y la ternura que nos tenemos. O sea que cuando nos vamos a preparar para la oración, ya debemos de haber empezado a desprendernos de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de lo que nos aflige en aquellos momentos, de lo que en aquellos momentos nos tiene entretenida la mente. Acuérdense que la mente siempre está en un, se podría decir, mundanal ruido, porque está agitada por muchos sonidos, palabras, pensamientos, y todo eso, desde antes de ponernos a oración y de encontrarnos con el Señor, debemos de ir ya acallando y controlando esa mente, que ya no nos perturbe, que no nos esté trayendo pensamientos que no necesitamos. Este preferirnos a Dios ha hecho que nuestra fe sea seca, teórica, puramente heredada, y ha de ser precisamente por esos ratos de oración eucarística cuando empiece a hacerse personal, a creer no por lo que otros me han dicho, sino por lo que yo voy descubriendo. Y eso ya no habrá quien te lo quite. O sea que no podemos ir a la Eucaristía en oración esperando obtener lo que otros nos contaron, porque el efecto no es el mismo en todas las personas. La respuesta de Dios tampoco es la misma para todos. Afortunadamente, por otro lado, Dios nos hizo a todos completamente diferentes los unos de los otros. Somos diferentes y sentimos las cosas de diferente forma, aunque seamos seres humanos y Él nos haya hecho con tantísimo amor, pero tuvo la gracia, por decirlo así, o más bien la generosidad de crearnos únicos. Pero el hecho de habernos creado únicos no significa que nos adoremos, sino al contrario, sí, que nos respetemos y que todo nuestro ser se lo dediquemos a Dios. Es costosa la oración, sobre todo al comienzo, hasta coger el camino de la conversión, porque la persona, sin ser consciente, achaca a las circunstancias de la oración o sus métodos la sequedad de la misma, siendo así que en realidad la aridez y el cansancio vienen de que hay que empezar a ser más humildes, a perdonar de verdad, a convertirnos a Dios para amarle más que a nosotros mismos, y esto, si no hay gracia de Dios especiales que se lo hagan ver y descubrir, y para eso es la oración, imposibilita la oración de ahora y de siempre.
Entonces, vamos a repetir este último párrafo. Dice, para amarle más que a nosotros mismos, y esto si no hay gracias de Dios especiales, que se lo hagan ver y descubrir, y para eso es la oración. Imposibilita la oración de ahora y de siempre. Entonces, tenemos que confiar en la gracia de Dios, que nos la va a dar en ese tiempo de oración. Y como repito, aún antes de que ya estemos dispuestos a prostrarnos ante Dios para platicar con Él. Que si podemos orar sentados, claro que sí, porque nuestro Señor es nuestro amigo y podemos dialogar con Él de tú a tú. Por eso, al hablar de oración a principiantes, es más sencillo y pedagógico y conveniente hablarles desde el principio de que se trata de un camino de conversión a Dios, camino exigente y para eso necesitamos hablar continuamente con Él para pedirle luz y fuerzas. Es exactamente lo mismo que cuando conocemos un amigo, ¿verdad? Tenemos una ensarta de preguntas que hacerle y él a su vez tiene otras. Entonces, conforme nos vamos uniendo en amistad, vamos conociéndole más y nos vamos convenciendo más de que ese sí puede llegar a ser mi verdadero amigo. Y eso es en realidad una conversión, porque ahí voy a ir cambiando yo mis criterios, voy a ir cambiando mi manera de ser por adquirir los criterios de la otra persona, en este caso de Jesús. La dificultad en la oración, en el encuentro con el Señor, en descubrir su presencia y figura y amor y amistad, está en que no queremos convertirnos. ¿Y qué es convertirnos? Pues es cambiar, dejar el mundo en el que veníamos viviendo, en el que veníamos actuando. Eso es convertirnos y tomar el camino de Dios, el camino que Él nos pide para seguirle. El camino que es el verdadero es el que nos va a traer la paz y la quietud. Y esta dificultad conviene que sea descubierta, sobre todo al principio, por el mismo orante o por las personas que lo dirigen, para descubrir la razón de su sequedad y distracciones y no ponerla solo en los métodos y técnicas de oración. Porque muchas veces las técnicas y los métodos nos cansan si no comprendemos, si no entendemos a través de esos métodos hacia dónde va a llegar mi alma. Entonces, para esto también no cualquier guía puede dirigirnos en esta oración. Tiene que ser alguien con experiencia, con afabilidad y con mucha comprensión para poder dirigir nuestra alma por el camino verdadero de la contemplación. Algunos cristianos, por desgracia, no saben de qué va la oración personal, qué lleva consigo, y otros hablamos con frecuencia de ello, pero no hemos comprendido de verdad el camino o lo hemos abandonado y estamos ya instalados en nuestros defectos y pecados, aunque sean veniales, pero que nos instalan también en la lejanía de Dios e impiden la verdadera oración, que no lleva a la verdadera santidad y al encuentro pleno y permanente con el Señor. Entonces, hermanos, debemos comprender, captar en esta lección que aparte de convertirnos hacia el Señor para tomar su camino y dejar el nuestro, esto implica también convencernos de que debemos dejar el pecado. Si nosotros nos convencemos de que ya no vamos a pecar y de que si no queremos, no pecamos, así va a ser. Es un autocontrol y una ayuda legítima que se recibe del Espíritu Santo para poder
parar de pecar. Y una de las situaciones que más debemos de controlar, que es y favorece mucho el pecado, es la mente. Controlemos eso, hermanos, con la gracia divina de Dios que nos dé, y van a ver ustedes que su camino de oración va a ser muy maravilloso. Continuaremos en la próxima lección este tema. Por ahora vamos a decir: Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, aumenta nuestra fe y defiende nuestra patria.